Hola, Egunon, buenos días. Continuamos con la Sarekin Week después del congreso que tuvo lugar ayer, lunes 28 de noviembre, en el Palacio Euskalduna. Y lo hacemos hablando ahora, como hablamos el año pasado también, porque es un ámbito muy relevante en el que hay numerosos retos y oportunidades de negocio de las ciudades. Y para ello tenemos con nosotros pues tres invitados. En primer lugar, Xavier Arruza. En segundo lugar, va a estar Mireia de Diego. Y también vamos a hablar con Hiroshi Ikenaga Melgoza. Pero yo, sin más dilación, si os parece, porque vamos 3 minutitos por detrás, doy la palabra a Xavier Arruza. Para entrar en materia. De lo que vamos a hablar es, hacia un modelo circular en nuestras ciudades, qué se puede hacer y qué retos y oportunidades de negocio podemos encontrar en todo lo que se refiere al diseño de ciudades, al Smart City, a un montón de cosas de las que nos va a hablar Xavier ahora. Cuando quiera, Xavier. Egunon. Hola, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik bai hemen bertan zaudeten hori eta uste dute streaming bitartez ikusten zaituzteni. Bien, pues eso, yo soy Xavier Arruza, hoy vengo a hablar en nombre de Bilbao Urban and Cities Design como coordinador, que también las dos personas que intervendrán después pertenecen a la asociación, ¿no? Entonces yo tenía preparada una pequeña presentación como introducción a lo que luego es la mesa de debate, ¿no? Como son 45 minutos, voy a intentar pasar, la idea mía inicial es dar como una serie de ideas, ¿no? de datos. Sí, querías decirme ya. Sí, perdona, quería decir que no te he presentado, fallo mío. Nada, muy rápidamente, dos o tres apuntes sobre Xavier Arruza. Es fundador y coordinador de Bilbao Urban and Cities Design Group. Es un economista especializado en el diseño de estrategias económicas urbanas y desarrollo de nuevos negocios, especialmente relacionados con el sector de la economía verde. Tiene una experiencia de más de 15 años en el sector público, ha estado muy ligado al proceso de transformación urbana del área metropolitana de Bilbao y también en proyectos relacionados con el cambio climático, con la economía circular y la eficiencia energética, destacando su colaboración con el Ayuntamiento de Baracaldo, que es donde nos encontramos ahora, en la sede de DEMA. Actualmente es el coordinador del grupo Bilbao Urban and Cities Design, con el objetivo principal de reimaginar, repensar y rediseñar ciudades y áreas metropolitanas desde un punto de vista urbanístico, sostenible, económico, cultural y social. Con esta entidad en los últimos años ha sido conferenciante habitual en congresos nacionales e internacionales relacionados con las Smart Cities. También es autor de diferentes artículos relacionados con estrategias urbanas de transformación para publicaciones nacionales e internacionales. Y en otro orden de cosas, también es socio fundador de la empresa Basquium, no sé si lo he pronunciado bien porque hay una V por el medio, especializada en el diseño de experiencias de lujo relacionadas con el turismo, la gastronomía y la cultura en el País Vasco. Discúlpame, saber cuando quieras sigues. Vale, pues como es que ricasco, Iñaki. Sí, pues como decía eso, había preparado una pequeña presentación que no creo que me lleve más de 10 minutos, más que nada que lo interesante yo creo es el diálogo posterior, pero más que nada por situar lo que hemos dicho. Hoy la ponencia es hacia un modelo circular en nuestras ciudades y los retos y las oportunidades de negocio que estas pueden, que este modelo puede facilitar, ¿no? Porque como hemos comentado, bueno, al final lo que queremos es orientarnos precisamente hoy hacia, entiendo que muchos de los que nos estáis escuchando sois emprendedores o tenéis alguna idea rondando la cabeza, y nosotros tendremos otra ponencia también el jueves, un poco porque las ciudades al final en sí generan, bueno, en las ciudades se genera todo, prácticamente todo converge, con lo cual las oportunidades son muy grandes, ¿no? Entonces, si queréis, podemos empezar con la presentación. ¿Tienes el mando ahí? Tengo yo un... Sí, tengo aquí. O sea, lo puedo... Vale, perdón, que no sabía. A ver si iba... Eso es. Bueno, sí, primero inicialmente era muy brevemente comentar
el mundo, a nosotros nos gusta decir, ¿no?, que estamos en un mundo de ciudades, cada vez tenemos un mundo más urbano, esta es la primera momento en la historia en que más gente vive en ciudades o en entornos urbanos que fuera de ellos. La concentración de esta población con todo el planeta que tenemos, pues prácticamente vivimos concentrados tan solo en un 3% del territorio, y eso supone muchas cosas buenas y también malas, ¿no?, en cuanto a esos asentamientos precarios de millones de personas, porque las ciudades no están preparadas, o que esas ciudades concentran la mayor parte económica del mundo, ¿no? Con lo cual, esta situación muy brevemente contada genera que el crecimiento sostenible de las ciudades sea para nosotros, de hecho lo es uno de los grandes retos de este siglo, ¿no? Porque, ahí tenéis algunos datos, a veces bailan, las ciudades son consumidoras de todo los tipos de recursos, ¿no?, de la energía, el 75% de los recursos naturales, producen el 70% del total del CO2 y, hoy sobre todo lo que nos interesa es el último dato, que el 70% total de los residuos se producen en las ciudades y entornos urbanos, ¿no? De ahí que ese modelo circular sea tan importante. Con lo cual, hoy en día, pues seguimos bastante lejos de lo que sería el ideal de unas ciudades sostenibles y eficientes, ¿no? Entonces, simplemente con este mapa, vamos a decir, o planteamiento inicial, pasamos ya a lo que es las ciudades circulares, y lo que os decía, vamos a dar como algunos datos, algunos pantallazos de lo que esto supone, ¿no? La economía circular, en principio, no me voy a parar a definirla. Yo creo que casi todos los que estéis escuchando lo conocéis, pero bueno, hay muchas interpretaciones. Ese es el modelo, ¿no?, que desde que algo se produce hasta que algo se desecha, sea todo un modelo, por eso es el circular, es decir, que nada se desaproveche, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay varios conceptos que están desde el propio ecodiseño, luego tendremos tiempo de pararnos, pero es en todo ese proceso productivo realmente que nos alejemos de los modelos que vamos a ver ahora, ¿no? Pero vamos a empezar por algunos datos, ¿no? Para que veamos el ámbito, cuando decíamos de los residuos, solo en el ámbito de la Unión Europea se producen 2.500 millones de toneladas de residuos al año. Aquí están todo tipo de residuos, no solo los domésticos, que son quizás los que más veamos nosotros. Tan solo se recicla actualmente el 9% de los 400 millones de toneladas de plásticos producidos en el mundo. Solo el 12%, aquí baila a veces también el número, según qué informes se vean, de los materiales y recursos secundarios vuelve a entrar en la economía, es decir, realmente es circular, que es de lo que venimos a hablar. Y si no se introducen mejoras en el sector, las previsiones es que las emisiones relacionadas con los desechos sólidos probablemente aumentarán a 2.600 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2050, ¿no? Solo como algunos pantallazos de la problemática de la que estamos hablando cuando nos ponemos a una escala europea o mundial, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos que trabajar cada uno en nuestra ciudad, pero al final el problema es global, ¿no? Y precisamente cuando hablábamos del modelo circular, es precisamente todo lo contrario al que veis aquí, que es el modelo lineal, que es el que hasta ahora y sigue siendo predominante, ¿no?, que realmente es extraer, producir y desechar, ¿no? Extraemos materiales del entorno natural, los producimos, convertimos y después, cuando nos dejan de servir, eso se desecha, pues con distintos métodos, pero bueno, muy lejos del paradigma circular que venimos a hablar, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si seguimos con ese sistema lineal, pues estaríamos hablando de consumir 100 billones de toneladas de materiales anualmente, una cifra que se ha triplicado en los 50 últimos años. Esos 59,1 gigatones de emisiones de efecto invernadero, que se esperaría que con este modelo para 2032 subiera a 80, y aquí el dato, lo que decía, que a veces baila, que hoy actualmente 8,6% solo de la economía se puede considerar circular, ¿no? Con lo cual veis que el margen de mejora es amplísimo. Y si seguimos este método lineal, pues estaremos hablando de temperaturas en aumento de 3 hasta 6 grados, de que seguirán creciendo las inequidades sociales y que seguirá una pérdida acelerada de la biodiversidad, ¿no? Con lo cual es tiempo de, perdona que en la presentación está mezclada un poco el inglés y el castellano,
es el momento de repensar nuestro sistema, ¿no? Y al final lo que decíamos, ¿os acordáis de ese esquema del método lineal? Pues en una economía circular sería lo contrario. Los materiales y recursos son usados en su máximo potencial durante el máximo tiempo posible. Lo que vemos, ¿no? Que se extraen, se pueden, como viene ahí, mantener, reutilizar, reemplazar, reciclar. Hay diferentes modos de volver a poner en el sistema los materiales que se usan, ¿no? Y en esa economía circular, que a veces aquí hay distintos 3, 5 Rs, 7 Rs también, pero ahí veis las 5 principales: reciclar, reducir, reutilizar, renovar y reemplazar. También aquí, cuando se habla de las 7 Rs, hay otra importante, que es la de reparar, ¿no? Con el tema, por ejemplo, que la Unión Europea sacó de obsolescencia programada, precisamente también fomentando que las cosas puedan repararse. Y algunos conceptos ahora van a ir así muy rapidito, que nos quedemos con ellos, porque después podremos, en la mesa de debate saldrán, ¿no? Y una cosa fundamental en la economía circular es el ecodiseño, que aquí en Euskadi, por suerte, se lleva trabajando mucho a través de IOBE, que realmente es el punto más importante cuando, sobre todo si alguien está pensando como emprendedor, diseñar un producto, servicio también, pero sobre todo quizás se ve más claro en un producto, es que pensar en su diseño para cuando este producto deje de tener, acabe su vida útil, y de alguna manera pensar todos los materiales de que ese producto está compuesto puedan ser revalorizables al final de su vida útil, ¿no? Y eso se habla, yo creo, hasta de un 60%, ¿no? del tema, o sea, es decir, es la fase fundamental cuando se diseña algo, y tenemos muchos ejemplos de cómo no se ha pensado en ecodiseño y después han venido los problemas. Pensemos todos en productos, a veces son sencillos, como los zapatos que podemos llevar, pero otros ya más complejos, como electrónicos sobre todo, con miles de componentes mezclados de metales, de plásticos, que nadie se piensa en la eficiencia, en la eficacia, pero no precisamente en qué sucederá cuando ese teléfono, ese aparato deje de usarse, ¿no? Y el potencial de las ciudades circulares, en ese sentido, es grandísimo, ¿no? Porque estamos hablando que se crea valor, estamos hablando que se crean nuevos empleos, porque todo esto es una economía nueva, entre comillas, que surge respecto a, como hemos dicho, las cantidades ingentes de residuos que hay. Pues todo lo que sea reaprovecharlos, al final estamos hablando que son oportunidades, ¿no? de negocio. Se mejora la calidad del aire, se mejora la competitividad en el mercado global. Es ya una estrategia global la economía circular, con lo cual como ciudad también es un punto a tener en cuenta. Reducimos la emisión de CO2 y, sobre todo, y muy importante, reducimos el consumo de materias y recursos, ¿no? Y, por ejemplo, en ciudad yo voy lanzando, como con el ecodiseño, voy lanzando también modelos, ideas que luego nos permitan el debate. Ámsterdam, por ejemplo, encabezó el sistema que se le llama de Donut, que es de una economista británica, y Ámsterdam lo adquirió, como dijo, mira, esta va a ser mi estrategia, pues casi de ciudad, ¿no? Ya no solo económica. Y este sistema que veis aquí, que no me voy a parar mucho, pues básicamente se le llama donut porque es una rosquilla, ¿no? Realmente lo que hablamos es en el círculo central. Veis que son las cosas necesarias que en una ciudad debe tener. Estamos hablando de vivienda, de energía, de agua, por eso viene ese fundamento social. Y luego en el medio lo que viene el espacio seguro y justo, ¿no? Y por encima de esa rosquilla es ese techo ecológico, es decir, todo lo que nosotros estemos consumiendo por encima, que en teoría debería ser innecesario, es el que produce esa parte de residuos que hemos hablado tan tremenda, ¿no? Con lo cual, este sistema un poco nos hace pensar en eso, en cómo situarnos en ese círculo del medio, vamos a decirlo, sin superar realmente la cantidad de recursos
que físicamente tendríamos posibles, ¿no? En una ciudad, como podéis entender, esto es súper complejo porque estamos hablando de todos los sectores: energía, vivienda, materiales de construcción, alimentación, agua, con lo cual es un reto tremendo, pero si es un sistema al menos que como estratega de ciudad te hace repensar esos modelos productivos y de consumo que existen en una ciudad, ¿no? Que hasta ahora ha habido barreras importantes para que estos sistemas puedan ponerse en marcha, ¿no? Ahí tenemos unos datos de la OCDE de 2020 que hablaba que uno de los grandes problemas es la regulación, que no... Aquí siempre decimos, y luego lo trataremos, que si el entorno público, las instituciones públicas son fundamentales para regular la necesidad de este tipo de paradigmas. Después también, como interactúan un montón de agentes, pues al final distintos niveles de gobierno, eso siempre complica las cosas. La propia cultura que tenemos a la hora de, lo que hemos dicho, diseñar productos, diseñar servicios, y a veces también, evidentemente, la falta de presupuesto, ¿no? Y aquí entramos en lo que hemos comentado de la importancia de las instituciones, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de... Vamos allá a hablar de Euskadi, también pues tenemos un sistema de compra pública verde que cada vez se está extendiendo más. Eso en Euskadi sí que ya una institución como IOBE llevaba trabajando mucho, pero el tema es que las propias instituciones tomen esa regla a la hora de poner, ¿no? Y realmente la compra pública verde, como viene ahí, es promover la adquisición por la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible. O después ha salido una ley de administración ambiental que obliga a utilizar un 40% de productos reciclados en nuevas obras, ¿no? Y eso es un poco lo que decíamos antes. Uno de los problemas era la regulación. Cuando ya obligamos, hay una ley que nos exige cumplir una serie de requisitos, es cuando esto empieza ya a acelerarse, porque cualquier proveedor, cualquier empresa sabe que para licitar tiene que presentar ya este tipo de temas, con lo cual esto ya obliga a buscar esos nuevos nichos de oportunidad. Gente que esté trabajando en modelos circulares tiene ahora la oportunidad de acceder, ¿no?, a estos mercados que al principio ni se valoraba. No sé, al final lo circular o lo reciclado puede resultar más caro, con lo cual si la licitación va a precio, pues no me interesa utilizar esos productos, ¿no?, aunque tengan sus ventajas medioambientales. Y luego también, ya a nivel más europeo y estatal, pues tenemos ahora, sí es el momento desde hace unos años, en el que ya hay diseñadas estrategias y sobre todo hay presupuestos públicos muy importantes, ¿no? A nivel europeo está el Plan de Acción de Economía Circular 2020, que ya viene recogiendo el paquete que se aprobó, creo que fue en 2015, que habla de promover la generación de procesos de economía circular, con lo cual a los estados se les está proveyendo también de muchos fondos para que apoyen este tipo de estrategias. A nivel nacional se aprobó, creo que el año pasado, fue el primer Plan de Acción de Economía Circular de España, con un presupuesto de 1.529 millones de euros, y Euskadi tiene su estrategia de economía circular también a 2030. Con lo cual, lo que hemos dicho ya empieza a alinearse. Aquí Europa, en este sentido, sí que ha sido tractor, ¿no? Y de hecho ha tirado de las orejas a muchos estados también por no implementar estas estrategias que, ya os digo, sobre todo desde 2015 están siendo muy fuertes, ¿no? Y entonces era básicamente lo que quería contar, así como pantallazos, vamos a decir, para entender en qué ámbito nos movemos, qué problemática existe. Y solo me vais a permitir muy brevemente, aunque Iñaki ha comentado, Bilbao Urban es una iniciativa resultado de una colaboración que ya viene de muy atrás con distintos agentes, que nos consideramos un grupo think tank, ¿no?, de profesionales. Hoy os presentaremos ahora enseguida a dos de ellos, y trabajamos en todo lo que nos gusta llamar soluciones urbanas, ¿no?, que hablamos desde urbanismo, arquitectura, ingeniería, eficiencia energética, medio ambiente, movilidad y la parte social, que es muy importante en las ciudades. Y contamos con una plataforma de empresas con soluciones urbanas innovadoras, dos de las cuales os voy a
a comentar ahora, y lo que decíamos, ¿no? Que ese Iñaki lo comentaba, repensar, reimaginar, rediseñar nuestras ciudades es nuestro ámbito. Y que al final esto no deja de ser un espacio colaborativo, ¿no? Cualquiera que tenga interés en trabajar con nosotros está invitado, porque es una colaboración público-privada. Y dentro del consorcio de empresas, este es actualmente a nivel de logos quienes nos forman, y dos de ellas, que ya les doy paso y yo ya me quedo al lado para que puedan hablar, dos de ellas están presentes hoy con nosotros, ¿no? Neco Design, que es una empresa de diseño industrial especializada en innovación para el entorno urbano, no está físicamente hoy aquí. Hiroshi Kenaga, le conectaremos ahora mismo virtualmente. Y luego tenemos a De Diego, que es una empresa familiar, ya con una trayectoria larga, especializada en obra civil, pero que en los últimos tiempos está apostando fuertemente por los modelos circulares, precisamente en procesos de valorización de residuos industriales y de la construcción, que es un poco uno de los ámbitos que hemos dicho antes. Entonces yo, sin más, les voy a dar paso, Iñaki, si quieres presentarles. Sí. Voy a presentar a continuación a Mireia, de Diego, que es gerente de la empresa de Diego, especializada en obra civil y excavaciones. Es licenciada en Historia titulada por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Tiene varios másters, estudios vascos por Eusko Ikaskuntza, prevención de riesgos laborales y economía circular aplicada a la empresa por también la UPV-EHU. Es presidenta del clúster de la construcción de Euskadi. Bueno, fue de 2015 a 2017 y fue también reconocida empresaria del año por la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya. Así que un currículum, pues, desde luego extenso y muy interesante para el tema que nos ocupa. Cuando quieras, Mireia. Pues egunon eta eskerrik asko bai ona etorri zarien guztioi da bai etxetik ofizinatik zauzienoi. Da, bueno, pues un poco venimos a contar nuestra experiencia en materias circulares, ¿no? Para nosotros, sobre todo hace 3-4 años, entendimos que la economía circular tenía que ser un eje transversal. No podíamos pensarlo como una actividad más de la empresa, sino que entendíamos que tenía que formar parte de todos nuestros procesos. Pasamos de ser una empresa que hacíamos trabajos tradicionales, como eran alquiler de maquinaria, grandes movimientos de tierras y obra civil, a vincularlo todo a valorización de residuos. Tenemos también una ingeniería medioambiental, damos salida, sobre todo lo que hacemos es de nexo, de unión entre industria y la construcción. Sabéis que tenemos un nuevo plan de gestión de suelos que limita el que las empresas vertan residuos en vertederos, y entonces lo que hacemos es valorizamos esos residuos, los convertimos en productos valorizados y los sacamos a mercado. Los sacamos bien en usos no ligados, como puede ser áridos siderúrgicos, que los utilizamos en subbases, por ejemplo, como tenemos un socio que es Hormigones Vascos y metemos estos materiales en usos ligados. Eso es lo que hacemos, cerramos un poco el círculo y unimos la industria con la construcción. Y esto es un poco lo que os puedo contar de nosotros. Si quieres, Mireia, una primera reflexión de cómo tú estás en el mundo de la construcción, ¿qué lejos podemos estar todavía de ese modelo circular que estábamos hablando, o cuáles crees que son esos retos principales en tu sector? Pues la verdad es que en estos 2-3 años, sobre todo a raíz del COVID, las normativas están cambiándose cada 3-4 meses. Tenemos normativas nuevas. Y a diferencia de otros países, España y Euskadi, que es donde las leyes que nos afectan, porque Euskadi regula sus propias normativas, porque antes comentabas, Europa hace leyes, España las transpone y Euskadi va un poco más allá siempre que lo que marca España. Entonces,
Las normativas en Euskadi han tendido a ser punitivas en vez de ser incentivadoras. Las empresas, el reto que nos encontramos es que no nos pillen estas normativas, ¿no? Y si algo debería ser la economía circular es una palanca de cambio y una palanca de competitividad. Tenemos que encontrar el apoyo en la Administración. Hablabas de compra pública verde. Llevamos trabajando en la compra pública verde más de 10 años, porque si algo tiene que ser la Administración es ejemplarizadora, ¿no? Tenemos esa ley ambiental que marca que un 40% de productos deben ser reciclados, porque si no hay salida, por mucho que valoricemos residuos, si no hay salida para estos nuevos productos, no se cierra el círculo. Y ahí es donde la Administración tiene que dar ejemplo. ¿Se está dando? No. No se está cumpliendo lo del 40% ni el 20%. Entonces, queda mucho por hacer. Tenemos normas y tenemos leyes que nos obligan, pero la realidad es que no se está cumpliendo. Empezamos ya con la compra privada verde. Tenemos nuevos pliegos que nos piden análisis de ciclo de vida. Estamos como queriendo ir muy allá cuando lo básico no se está dando. Entonces, hay mucho todavía que hacer y tenemos que ir de la mano empresas y administración, asociaciones como la nuestra, clústeres, hay mucho por hacer. Y si algo tiene que ser todo esto, es economía. Es que parece que cuando hablamos de economía circular se nos olvida la primera palabra, y es economía. Esto tiene que ser rentable, ¿sí? Y parece un poco que cuando está la Administración de por medio queda feo hablar de dinero, pero es que si no es rentable, si la valorización de residuos, si todas estas nuevas actividades, hablabas de ecodiseño, de nuevos materiales que no necesariamente tienen que ser más económicos que los tradicionales, si no conseguimos hacer esto rentable para las empresas, no va a servir de nada. Damos paso, si queréis, a Hiroshi, que creo que le tenemos por ahí online, ¿no, Hiroshi? Bueno, le voy presentando, voy dando algunas pinceladas de su biografía. Hiroshi Ikenaga nació en México en 1979, estudió en la UNAM la carrera de diseñador industrial y su principal interés es el diseño ecológico. Hay que decir que cofundó un estudio de diseño en 2003 y que en 2005 posteriormente fundó Diseño Neco, que es el que mencionaba Xavier antes, donde coordina la consultoría de diseño industrial y desarrolla productos de líneas propias de su empresa. Hoy día es director creativo de Neco Europe, con sede en España, y trabaja en proyectos en todo el mundo. Su gran interés es el ecodiseño y las estrategias de diseño sostenible. Ha recibido varios premios y numerosas distinciones internacionales, así que va a ser súper interesante escucharle. Hiroshi, no sé si le tenemos ya. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por invitarnos y darnos foro a todos estos temas que son muy importantes. Pues sí, como decían, yo estudié en México, pero hice un año en la Politécnica de Valencia de intercambio, que fue mi último año de carrera, y ahí fue donde yo empecé a ver todos estos temas de la ecología. Yo regreso a México y pues muy preocupado por todas las cuestiones ambientales, decido empezar a dar clases sobre esto. Para ello me apoyé de muchísimos profesores de Europa, España, Holanda, Estados Unidos para empezar a enseñarlo. Y la verdad es que hablamos de hace 17 años y fue muy difícil, las cosas estaban todavía muy recientes, estos temas eran muy nuevos y pues lo único que yo pude o pudimos hacer al principio fue enseñarlo, ¿no? Pero poco a poco hemos ido pudiendo hacer cada vez más y más, y lo que comentaba Mireia pues es básico, ¿no? Lo que hay que entender es que tiene que ser un cambio más que nada económico. Dentro de todos estos principios que nosotros dábamos como la clase, pues te empiezas a profundizar mucho en los temas y te das cuenta que
realmente una ecología prohibitiva como fue la de los años 80, que es en lo que no debemos caer, pues realmente no va a funcionar. No podemos estar simplemente cerrando fábricas, ¿no? Sin dar propuestas o sin considerar que la gente tiene que vivir de estas cosas. Pues el ecodiseño pues es realmente muy interesante. La verdad es que hay que encontrarle la cuestión económica, pero también es un trabajo ético. Simplemente tú cuando te metes a diseñar y estás decidiendo todos estos impactos que vas a tener a través del ciclo de vida del producto, pues viene la pregunta es, ¿por qué yo consideraría un proceso, un material, una forma que va a tener una contaminación mayor que si fuera de manera distinta? Entonces nosotros al principio muchos de los proyectos que tenían consideraciones ecológicas basadas en la rueda de Leeds, la Life Cycle Design Strategy, que son estrategias de ecodiseño a través del ciclo de vida, y eran porque nosotros lo hacíamos, la gente no nos lo pedía, la gente no era una ventaja competitiva, no era una ventaja comercial, pero para nosotros era importante hacerlas, ¿no? Era, como les digo, ¿por qué? ¿Por qué voy a escoger un material peor que otro, ¿no? Y creo que eso es muy importante, medirlo con que se convierta en que tengas un beneficio económico también, ¿no? Hay muchos proyectos que se quedan a la mitad porque simplemente no son viables, ¿no? Bien. Y Rosy, y tú desde el punto de vista tuyo, como le comentaba Mireia, vosotros estáis muy enfocados a todo el tema de mobiliario y otro tipo de elementos urbanos. Entonces, ahí ahora mismo lleváis trabajando tiempo, ¿no? En materiales reciclados para utilizarlos, pero ¿cómo ves el sector? ¿Qué retos crees que, si estamos, como decíamos, muy lejos todavía de ese modelo circular en la parte que os toca a vosotros? Pues lo que pasa es que es complicado porque en realidad para nosotros las estrategias van, como tú bien mencionabas en la diapositiva, ¿no? No solamente es cerrar el círculo hasta el final, sino lograr estos pequeños círculos en toda la vida del producto que van alargando la disposición del objeto como basura, ¿no? Que digamos, entonces, pues la reutilización, el mantenimiento, eh, por ejemplo, hay a mí una estrategia que me encanta, que es la de alargar la vida útil, ¿no? Que es que el producto, la vida técnica y la vida estética sean coherentes, ¿no? Que tú no tires un objeto porque ya no te gusta o que un objeto que te gusta mucho ya no lo puedas tener porque ya no funciona, ¿no? Entonces hay muchas estrategias que te ayudan a hacer esto, pero ciertamente el que cierra el círculo es cuando este objeto ya llega al final de su vida útil y se tiene que tirar. Ahora, hay algo muy interesante que a mí me gustaba mucho que en reflexión, y es que tú cuando tienes una estrategia, por ejemplo, de material reciclado, dependiendo tú de qué lado estés, si estás del lado de la empresa, te preocupa que al final ese producto sea reciclado. Pero si tú estás del lado, digamos, de una empresa que va a escoger un objeto o un material, perdón, tú dices, voy a escoger un material que sea reciclado. Entonces es muy extraño que esta estrategia esté al principio, cuando tú eres diseñador, escogiendo materiales, y también al final, cuando tu objeto se va a tirar. Y muchas estrategias son iguales, es decir, pero la intención es la que es distinta. En un lado tienes a la empresa que se está preocupando por cuando va a tirar su producto, se va a acabar la vida útil del producto, y por otro lado está esta empresa que está viendo qué materiales va a utilizar. Entonces puede utilizar estos materiales que son de un ciclo de otra empresa. Entonces, la intención viene mucho también de tu posición, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es, como decía Mireia, pues nosotros, ellos como empresa constructora están viendo qué van a hacer con sus materiales, pero también existen empresas que están viendo o buscando materiales que utilizar para sus nuevos procesos. Y eso es algo que hay que promover mucho,
¿no? Y es un reto grande el poder conectar estas iniciativas y que los círculos se cierren, digamos, con todos los círculos, porque si nosotros solo pensamos en un círculo, entonces convertimos la responsabilidad única en la empresa que fabrica, pero en realidad, igual que en la naturaleza, muchos residuos son los alimentos de otros ciclos, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante para las ciudades entenderlo, que son muchos ciclos en realidad. No podemos simplemente pensar en una economía cíclica, individual, aparte y aislada. Sí, sí que es verdad lo que comenta Hiroshi, y es que la economía circular y la sostenibilidad lo que va a hacer es que todas las empresas tengamos que ser más transparentes y acostumbrarnos a trabajar entre nosotros. La cadena tiene que unir eslabones, porque lo que para mí es un residuo, para ti es un producto, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, el cambio que se está dando, que sin duda es en digital y verde, tiene que hacer que seamos más transparentes, ¿no? Y que podamos trabajar entre todos. Como sé que tampoco tenemos mucho tiempo, que yo abro al público aquí presente, al que nos escucha en streaming, ¿eh? Si hubiera alguna pregunta y nos da tiempo a contestar. Disculpa, Xavier, también quería decir que si tenéis cualquier duda, los que nos estáis viendo en streaming, pues podéis dejarla por escrito y no hay ningún problema. Aquí intentamos resolverla, contestarla, que seguro que lo van a hacer bien. Y cualquiera de los oyentes que están aquí, pues lo mismo. Eso es. Y un poco eso, como decía, al poco tiempo, y como entiendo que la mayoría de los que nos estáis escuchando, ¿no? Lo que decía, pues igual estáis dando una vuelta a una idea de negocio, a crear un producto, igual como estábamos hablando. Sí os iba a preguntar tanto a Mireia como a Hiroshi desde vuestro punto más que, bueno, punto de vista, no tanto de vuestro ámbito de sector, ¿no? Realmente, ¿qué oportunidades de negocio, de emprendimiento estaríais viendo ahora con lo que hemos comentado, ¿no? Yo vuelvo a recalcar lo mismo. Cualquier emprendedor que nos esté viendo tiene que pensar en la sostenibilidad y sobre todo en la economía circular como un negocio, porque tendemos a plantear que esto de la sostenibilidad es onírico y esto tiene que dar dinero. Entonces, cualquier negocio que estemos pensando, esté vinculado o no a la sostenibilidad, tiene que ser rentable. Eso es lo primero. Hiroshi, desde tu desde tu ámbito de sector, ¿qué oportunidades ves? No sé si Las oportunidades. Sí. Ay, perdón, ahí estaba hablando. Pues la verdad es que oportunidades está todo por hacerse, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar el ciclo de vida de los productos, nos damos cuenta que todas estas estrategias se pueden convertir en estrategias económicas viables. El hecho de reducir un material, de optimizar un transporte, no solo te genera menos contaminación, sino que también te hace un beneficio económico. De igual manera, por ejemplo, las otras que decía, ¿no? Reducir el impacto durante el uso te ayuda a consumir menos. Las distribuciones eficientes te ayudan a que el objeto sea más barato, reparación, generar lazos con el objeto. La verdad es que cuando uno se pone a pensar en todas estas estrategias, todas se pueden convertir en una económicamente viables. Lo importante también es también que sean sociales, ¿no? No hay que olvidar el otro punto de la sostenibilidad, que es que sea social. A veces a mí me pasó mucho que en Europa se hablaba mucho del ecodiseño, porque la parte social ya realmente está muy satisfecha, ¿no? Cuando nosotros llegamos a México, pues, realmente hay un rezago social que también tiene que abordarse dentro de este desarrollo, ¿no? Y esta economía. Entonces, es un factor que más que nada tenemos que entender que se tiene que adaptar a donde estés, ¿no? Y donde se vaya a aplicar por las diferentes necesidades.
Pero sí, yo coincido con Mireia. Yo he tenido muchos proyectos en donde cuando no es viablemente económico, pues simplemente es un escaparate, ¿no? Algo que se convierte en un ejemplo nada más, en una intención. Y realmente para lograr un cambio tiene que estar metido en todo este proceso económico y comercial que se necesita en las empresas, ¿no? Totalmente de acuerdo en que tenemos que ir de la mano de, que no hemos hablado hasta ahora, de la investigación y el desarrollo y de la innovación, lo importante que es, sobre todo para este nuevo paradigma, ¿no? El ir de la mano de centros tecnológicos, de universidades, e ir más allá. Si hablamos de oportunidades dentro de este nuevo paradigma también, que no se nos olvide, y lo estamos trabajando poco en Euskadi, la servitización. Todos estos modelos van a hacer que podamos compartir, ¿no? Y eso es algo que no se está dando ahora. Si yo, por ejemplo, una caja de herramientas la utilizo una vez al año, ¿por qué me la compro? La puedo alquilar. Entonces, todos esos servicios no se dan en Euskadi, pues porque igual que no hemos sido gente de alquilar viviendas, no hemos sido gente de alquilar herramientas. Bueno, pues ahí tenemos una oportunidad de negocio, ¿no? Tenemos muchas oportunidades de negocio en cálculos. Desde Europa se nos va a pedir que la sostenibilidad, y comparto con Hiroshi que la sostenibilidad tiene dos vertientes, la medioambiental y la social. Si hablamos de sostenibilidad en vertiente medioambiental, tenemos que medir. Si hablamos de mi hormigón es ecológico, es cuánto de ecológico. Bueno, pues ahí tenemos oportunidades para esos nuevos ingenieros, para esa gente que controle de análisis de ciclos de vida, huellas de carbono, consumos hídricos. Ahí hay una gran oportunidad de mejora y de conseguir buenos puestos de trabajo. El empleo verde es una realidad, no hay ahora mismo, no hay gente que sepa hacer todos estos cálculos que además hablábamos que vienen, son transposiciones europeas. Si sabemos qué se aprueba en Europa, no perdamos el tiempo y pongámonos a trabajar en ello, porque lo bueno que tiene España es que va lento. Entonces, tenemos ahí un tiempo para trabajar y avanzar. Vale. No sé cómo tenemos un poquito más de tiempo todavía, Iñaki, o estamos ya... Parece que estamos ya en el tiempo. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio, sí. Ahora te dan un micrófono. Hola, buen día. Una pregunta, Mireia. ¿Qué horizonte de tiempo están utilizando para hablar de rentabilidad? Es decir, entiendo que es una economía que tiene que ser rentable, pero ¿en qué horizonte de tiempo? ¿5 años, 10, 15? ¿Cómo se mide y qué herramientas están utilizando para definir qué proyecto es rentable? Dado que en el sector industrial proyectos de 20 años pueden ser rentables, pero con 20 años de flujo de caja negativo. Entonces, ¿cómo estamos midiendo, cómo se está calculando ese tipo de rentabilidad? Vale, comentaba, nosotros tenemos muchos proyectos vinculados a la I+D y ahí nos damos de plazo 3 años. Y en 3 años no se ve que hay una salida, una invención con salida al mercado, es decir, convertir esa I+D en I pequeña no es rentable. Pero vuelvo a repetir nuestro hándicap, que es las normas. Nos vienen leyes por detrás. Entonces, lo que nos regula ahora mismo, lo que nos marca es la salida al mercado, son las normas. Es el plazo que tenemos de cuando Europa anuncia unas nuevas leyes, unas nuevas normas, a lo que tarda España y tarda Euskadi en hacer las transposiciones. O estamos preparados, o somos unos... no podemos ser unos latecomers. Tenemos que estar preparados para cuando se apruebe aquí. Entonces, en ningún caso nosotros nos metemos en ningún proyecto que no vaya a ser rentable a más de 3 años. Porque entonces ya tienes la norma aquí, ya tienes la ley y el resto ya se ha puesto en la cola. Tenemos que trabajar en oportunidades. Y las oportunidades dejan de ser oportunidades cuando el resto ya las ha trabajado. Gracias. Nos llega una pregunta por el canal de YouTube. Para cualquiera de vosotros. Tal vez sea para Hiroshi, pero bueno, vosotros valoráis. ¿Cómo valoráis las oportunidades de ecodiseño de las condiciones laborales de las organizaciones y empresas como estrategia de reducción del impacto medioambiental?
Es una pregunta que nos hace Aritza López de Guereño. Pues no sé si, como ha contestado antes Mireia Hiroshi, ¿quieres contestar a esta o cómo lo ves? ¿Estás por ahí? No sé si tenemos a Hiroshi. Sí. Hola. Sí, Ah, perdón, sí. ¿has escuchado la Sí, pregunta? sí. Pues mira, la pregunta es complicada porque en realidad justo el análisis del ciclo de vida, pues tendrías que hacer, o sea, estrictamente cada producto es distinto, ¿no? Por las condiciones en las que se da, por las posiciones en las que se fabrica, se dispone, se hace. Y es muy interesante que este análisis de ciclo de vida se puede hacer a todo. O sea, se le puede hacer a la ciudad misma, a la empresa misma. Entonces, se me hace como que considerar el impacto ambiental desde el punto de vista laboral sería considerar a la gente como un recurso, que a pesar de que así es ahorita, ¿no? Es el recurso, la gente es un recurso, a mí se me hace un poco deshumanizarlo. Pero bueno, sería ver qué impacto tiene esa empresa, ¿no? Y si realmente está ligado al número de trabajadores, porque un poco pues, lo que esta pregunta no sé si busca decir es si entre menos trabajadores menos impacto tengo o no, o dependiendo de la actividad. Es que la verdad es que es muy complicado sin saber qué empresa es, ¿no? Y a qué se dedica y dónde está. Entonces, analizar el impacto de una empresa pues, es muy complicado sin saber su campo de Quizás de acción. Pero supongo que, procesos, si analizas claro, los claro. procesos, quizás puedes llegar a saberlo. Pero entiendo que se refiere al tema de la sostenibilidad, ¿no? Que no solamente es un tema medioambiental, sino que también tiene la vertiente social. Evidentemente, la economía circular y la sostenibilidad busca trabajar también la vertiente social. Si hablamos de ciudades, buscan que nosotros, por ejemplo, como de Diego, trabajamos mucho por ejemplo, la perspectiva de género dentro de todo este nuevo paradigma, ¿no? El que las personas nos sentamos cómodos dentro de este nuevo cambio. Y teníamos otra pregunta, aunque no sé si tenemos el tiempo ya muy brevemente. Muy breve. Terminamos con eso. Sí. Sí, nada, quería saber, Xavier, un poco que hagas una valoración sobre un poco cómo ves a futuro la transición, digamos, a la economía circular, un poco en nuestro entorno más próximo, en nuestras ciudades, en Euskadi, digamos, ¿no? Quiero decir, se habla un poco de la potencialidad, la capacidad de mejora que hay, ¿no? Que es enorme. Pero bueno, también habéis mencionado mucho las trabas existentes, la regulación, la falta de comunicación entre agentes. Mireia ha comentado también, ¿no? Esa falta de coordinación o colaboración público-privada. No quiero que nos quedemos con esa idea porque Euskadi está haciendo mucho y es uno de los agentes punteros dentro del Estado, si no el que más, junto con Cataluña. Lo estamos haciendo muy bien, lo que pasa es que siempre nos parece que vamos lentos, ¿no? Porque el mercado manda, pero lo estamos haciendo muy bien. Sí, bueno, esa era un poco la valoración que le quería pedir a Xavier, muy rápido. Al sí, final... Único, perdón, has hablado también ¿no? Ha salido un poco lo que es la estrategia, digamos, ¿no? De economía circular Euskadi 2030, un poco por ahondar un poco en ese tema. Que no sé si vamos a tener tiempo. Posiblemente Mireia de la estrategia la tiene más controlada. Sí, al final el tema es sobre todo pasar de lo que decía ella, ¿no? Pasar de las estrategias a la realidad. Europa lleva hablando de esto desde hace mucho, porque las problemáticas no es de ahora, ¿no? La cantidad de gestión de residuos es tremenda. Tenemos ejemplos de lo que ha pasado aquí mismo, de la no buena aplicación, ¿no? En esa gestión de residuos, con lo cual es un tema muy complejo que tiene que empezar por arriba, y la concienciación de las empresas privadas, porque aquí, claro, el gobierno o los gobiernos establecen una serie de normas, pero tampoco pueden controlar todo. Al final, nosotros mismos como personas individuales gestionamos nuestros residuos en nuestros domicilios, y ya empieza esa responsabilidad de todos. Las normas sí que obligan, entonces yo creo que todavía estamos lejos, ¿no? Que la pregunta que se me ha quedado pendiente hacer era un poco por ver eso. ¿Realmente estáis notando que ya los clientes, tanto públicos como privados, piden esto? Yo creo que cada vez es más, ¿no? Ahora cuando vas a cualquier expo
y esto siempre, ese 100% reciclado, vamos a decir, está. Con lo cual es un proceso, como dice Mireia, que va lento, todavía estamos muy lejos, ¿no?, de llegar a que realmente todo elemento que tú veas urbano, sea una marquesina, sea un pivote, sea un banco, sea una infraestructura, un puente, esto sea totalmente circular, ¿no? De eso estamos muy, muy lejos, pero porque se ha empezado tarde, por decirlo así. Entonces, si a partir de ahora todo lo que viene cumple esa normativa, empezaremos a acercarnos más a ese objetivo ideal, ¿no? Pero tenemos que pensar no solo en ciudad, sino en todo lo que tenemos, ¿no? Todos los aparatos, todo lo que usamos. Realmente como consumidores también exigir eso es un tema importante, ¿no? Porque eso es lo que a los fabricantes más les va a forzar. Si ya hay clientes educados en ese tema, como empresa no te va a quedar más remedio que aplicarlo. Vamos a ver también en el RIS3 qué importancia tiene todo esto, si realmente se entiende como un eje transversal, ¿no? Ahí lo vamos a ver, el RIS3 tienen que estar haciéndolo ya, el próximo. Vamos a ver qué importancia y vamos a trabajar hacia ese ecodiseño de ciudad en las dos vertientes, en la medioambiental y en la social, ¿no? Y lo difícil que trabajamos sobre ciudades hechas, no nuevas. Entonces, el cambio... Tenemos que cortar ya, es muy interesante el tema y bueno, pues como siempre se quedan cosas en el tintero, cuando un tema interesa, al final faltan minutos. Muchísimas gracias a los tres, tanto a Xavier como a Mireia como a Hiroshi, y nosotros seguimos enseguida en la Sarekin Week con herramientas para incrementar el valor de un proyecto emprendedor. Hemos hablado ahora de ciudades, de economía circular y de recursos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko.